Ya estamos de regreso aquí en CIPSE Noticias más temprano. Qué gusto que inicie la mañana con nosotros. Si apenas se está uniendo a la transmisión, pues bienvenida, bienvenido, que disfrute el contenido que tenemos preparado para usted. Y esta mañana saludo con mucho gusto a Talina Ortega, supervisora de enfermería en salud pública del IMSS Yucatán. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué contenta de que esté aquí con nosotros esta mañana, siempre para platicar temas importantes para la ciudadanía. Así es. Hoy vamos a platicar de la importancia de la vacunación. Un elemento bien importante que todavía al día de hoy hay como muchos mitos y también cosas que son realidades al respecto de este tema. Para empezar, ¿por qué es importante vacunarnos y desde chiquititos? Ok, la vacuna es importante porque trae componentes que nos ayudan a generar inmunidad. Esa inmunidad nos protege durante mucho tiempo para no enfermarnos de enfermedades graves. Ok, entonces para empezar tenemos que es importante vacunarse porque eso nos protege de cierta manera o es como un escudo para nuestro organismo de que las enfermedades no pasen esa barrera. ¿Qué tipo de vacunas se ofrecen en el IMSS Yucatán? En el instituto se ofrecen toxoides, vacunas para influenza, hepatitis B, varicela, tenemos la vacuna del VPH incluida ahorita, hepatitis A, etcétera. Es un sinnúmero de vacunas que nos ayudan a protegernos dependiendo del grupo de edad. Ahora que ya sabemos la variedad de vacunas que tienen, ¿quiénes deben vacunarse? Porque cuando hablamos de la vacunación, pensamos que cuando son bebés y nos llevan y ya, listo, se acabó. Luego, ¿hay algún punto en la vida de las personas que también tengan que tener alguna vacuna? Sí, todas las vacunas van dependiendo del grupo en el que estemos. Hay para niños, hay para adolescentes, hay para adultos y para adultos mayores, entonces todos van teniendo un esquema diferente de vacunación. ¿En qué va variando o cuál sería la diferencia entre un esquema de un niño, adolescente y un adulto? Los tipos de vacuna. Y el tipo de vacuna nos va a proteger de acuerdo a la etapa en la que nos encontramos en la vida. Ok, muy bien. Y ahora que hablamos de los tipos de vacunas y la protección que ofrecen según el ciclo de nuestra vida, ¿qué tipos de enfermedades, por ejemplo, son prevenibles a través de la vacunación? Ahorita, por ejemplo, se han escuchado casos de sarampión, entonces tenemos vacunas para sarampión, tenemos para la varicela, para tétanos, hay gente que tiene mucho temor cuando se lastima, se pueden aplicar su vacuna del tétanos. Las hepatitis que son virales, esas no es que uno se lesione, sino que lo respira, entonces ahí se puede proteger. Una pregunta que ahora que estábamos platicando entra en mi mente. ¿Qué sucede con las personas que no saben o no sabemos si tenemos completo nuestro esquema de vacunación o hasta dónde debe estar completo nuestro esquema de vacunación? Va a depender de tu edad, entonces para eso necesitamos que nos presenten sus cartillas de vacunación en las unidades de medicina familiar, en los módulos Prevenims, para que de acuerdo a esto nosotros identifiquemos qué es lo que te hace falta. Si te hace falta alguna vacuna, nosotros te promovemos que te la tienes que aplicar y ya decides aplicártela. Ahora, en un escenario, digamos, no tan lejano de la realidad, como podríamos estar tal vez muchas personas, ¿qué sucede si no tengo mi cartilla de vacunación? Lo que podemos hacer es interrogarte de acuerdo a lo que tú te acuerdes que te aplicas. Nosotros te podemos proporcionar una cartilla de vacunación en las unidades de medicina familiar y ya dependiendo de eso nosotros podemos ajustar un esquema. Bueno, así que no se preocupen, si tal vez son de esas personas despistadas que no se acuerdan cuántas vacunas tienen, en qué momentos aplicaron la última y de plano no localizan su cartilla de vacunación, ya escucharon que hay solución para esto. Lo importante es sí ir a vacunarse. Así es. Y sobre ese tema, ¿qué acciones o qué eventos o qué información proporcionan desde el IMSS Yucatán justo para promover el tema de la vacunación? Mira, nosotros no nada más vacunamos en lo que son las unidades de medicina familiar, nosotros también vamos a las empresas, vamos a las escuelas, a veces nos ponemos en las plazas comerciales, ponemos módulos y ahí pueden comunicarse con nosotros, contactarnos y nosotros les brindamos la atención. Porque es muy importante luego, por ejemplo, el coronavirus que llegó a nuestra vida hace unos años. Así es. Y que en ese momento pues todo el mundo andaba preocupado por las vacunas, pero luego que logramos superar la pandemia, pues ya llega un punto como que la preocupación se diluye, pero esa vacuna es importante seguírsela aplicando, así es. Sí, hay que seguírsela aplicando de acuerdo al esquema de vacunación. Y como la influenza, también, que es otra vacuna que es temporal. Ahorita ya se nos acaba la temporada en marzo,
pero volvemos a iniciar en octubre. ¿Cuáles son de los principales mitos que tornan en alrededor de la vacunación? Porque luego muchas personas dicen, bueno, sí, protege de enfermedades, pero luego las vacunas pueden tener un impacto negativo tal vez a nuestro organismo. ¿Esto es cierto o es falso? Mira, lo que pasa es que hay veces las vacunas pueden generar una reacción dependiendo de cómo esté nuestro cuerpo, y hay veces ha habido pacientes que refieren que se ponen muy mal cuando se ponen cierta vacuna, pero eso no es comparado con padecer la enfermedad. Entonces sí puede causar dolor, enrojecimiento en el lugar de la aplicación, sí entendemos que es molesto, pero pues padecer la enfermedad yo creo que es lo más mal que nos puede presentar a nosotros. Como dicen por ahí, son ligeras molestias temporales en comparación de un beneficio mayor a largo plazo. Así es. Muy bien, antes de finalizar me gustaría que nos platicara además de la vacunación, ¿qué otros servicios ofrecen justo desde el IMSS Yucatán? Mira, el instituto ofrece detecciones para también otros grupos de edad, para mayores de 20 años, como glucosa, hipertensión. Para las mujeres pues hacemos la detección de cáncer mamario, cáncer cervicouterino, vamos a las empresas, que es lo que te comentaba, para proporcionar esta atención a veces para los trabajadores que no pueden salir a las unidades de medicina familiar. Entonces la recomendación para la ciudadanía es que se acerquen, que llamen, que se comuniquen. Sí, que estén en contacto con nosotros y nosotros les brindamos la atención. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que nos quedó muy claro el tema de la vacunación y lo importante que es aplicárselas, y ya sabe que si son de las personas que están medias despistadas como yo, que no saben ni dónde está su cartilla de vacunación, no se preocupen, hay solución. Lo importante es que sí acudan a vacunarse. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, hasta Excelente luego. Inicio de mes. Así es. Y bueno, ya con esta información ahora nos vamos del otro lado del estudio con Alejandro Solís, que nos está esperando ahí firmemente con más noticias.